¿Por qué indicador y peligro no es lo mismo? ¿Quién me puede responder a eso? ¿Por qué indicador y peligro no es lo mismo? A ver, Luis Matamoros, de Dipoa, cuéntame, ¿por qué peligro e indicador no es lo mismo? Porque lo que vimos en la clase pasada es que los indicadores utilizan, no, como le digo yo, no tiene el nombre y apellido ya sea del virus, la bacteria, y entonces no podríamos estar asociando que el nombre y apellido de ese peligro es el que está asociado con la enfermedad, que ya hay literatura que me dice a mí que es el causante de enfermedad. Entonces, los peligros son aquellos que tienen un nombre y apellido claro y que está asociado bajo literatura, resultados de laboratorios, a un problema, a una severidad, digámoslo así. No sé Súper, si fue muy... buenísimo, me Okay. gusta lo de nombre y apellidos, ¿no? El Tiene un indicador es nombre. más temas de calidad también y no desde el punto de vista de inocuidad. Ok, indicadores. Nos puede dar también criterios de calidad y de higiene, ¿no? Los coliformes fecales, por ejemplo, coliformes totales, enterobacterias, nos da criterios de higiene, ¿verdad? Los criterios de higiene, gracias Carla, los criterios de higiene se asocian con programas prerequisito. Eso es otro tema fundamental que no os podéis olvidar. Los indicadores microbiológicos están relacionados con programas prerequisito, básicamente buenas prácticas higiénicas o buenas prácticas de manufactura. ¿De acuerdo? Es decir, ¿cómo verifico yo que las materias primas tienen una calidad de higiene adecuada? ¿Cómo verifico yo que los equipos y las superficies de una planta de alimentos están limpios? ¿Cómo lo verifico? Bueno, lo puedo verificar con un ATP, ¿de acuerdo? Verificación rápida ATP, que es el contenido de materia orgánica, pero lo puedo verificar con un indicador microbiológico, ¿verdad? Y las industrias utilizan los indicadores microbiológicos para eso. Sería, primero, muy costoso, ¿de acuerdo? Y segundo, no tendría mucho sentido empezar a hacer análisis de superficies con patógenos, ¿de acuerdo? A no ser que esté haciendo algo muy específico, una investigación causa-raíz, haya una alerta, haya un brote, haya un positivo, ¿verdad?, de mi producto. Entonces ahí es donde yo empiezo a buscar el patógeno. Pero de forma rutinaria, tratar de hacer patógenos en superficies, en el suelo, en materias primas, muchas veces nos dificulta, primero por el costo y segundo porque muchas veces no lo vamos a encontrar el patógeno. No lo vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Para eso se utilizan los indicadores. No quiero que os llevéis el mensaje de que los indicadores no sirven para nada. Claro que sirven y nos sirven mucho para verificar prerequisitos. Verificar buenas prácticas de manufactura. Cuando hablamos de un plan HACCP, H-A-C-C-P, ahí estoy hablando de peligros. Cuando yo hablo de un programa de vigilancia nacional de peligros microbiológicos, ahí estoy hablando de un peligro. Peligro aquel que está asociado a una enfermedad en el consumidor. Los coliformes fecales, las enterobacterias, los mohos y levaduras, la E. coli genérica, ¿de acuerdo? Las bacterias acidolácticas, mesófilos aerobios. Todo eso son indicadores, no están asociados a una enfermedad. ¿La enfermedad la causa qué? Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, E. coli, STEC, EPEC, STEC, ETEC, todas las E. colis, Campylobacter jejuni, ¿no? Todos esos son los que causan enfermedad, no el peligro microbiológico. Esto es una de las grandes, ¿cómo decir?, verdades a medias que se han contado mucho en Latinoamérica en muchos años. Y nosotros como inspectores no vamos a poder implementar ningún enfoque de riesgos, ni un análisis de riesgos, ni una gestión de riesgos si no entendemos el concepto básico de peligro. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros como inspectores un plan HACCP en un establecimiento si no tenemos claro ni la definición de peligro? Luego, la próxima vez que nosotros como inspectores vayamos a una planta o verifiquemos un plan HACCP o tengamos que diseñar un plan de vigilancia de peligros microbiológicos,
siempre vamos a gestionar peligros, patógenos. Si en un plan HACCP y en la primera etapa, que es la identificación del peligro, yo veo coliformes fecales, yo automáticamente como inspector digo, eso no es un peligro, eso es un indicador microbiológico que no tiene la definición de peligro. A mí me tienes que identificar Escherichia coli, o Salmonella, o Listeria monocytogenes, o Campylobacter jejuni, o Bacillus cereus, es decir, un patógeno que produzca enfermedad. Luego, en el plan HACCP, me parece muy bien que tú para verificar materias primas utilices enterobacterias. Estupendo. O que dentro de tus buenas prácticas de manufactura, para verificar limpieza y desinfección de equipos, utilices, no sé, mesófilos aerobios. Estupendo. Eso está bien. No hay ningún problema con eso. Pero en la identificación de peligros en un plan HACCP, en un plan de vigilancia nacional con muestras oficiales, yo voy a verificar patógenos. ¿De acuerdo? Eso es como el primer punto importante que creo que debemos aclarar. Para todas las personas que son la mayoría aquí, que trabajan en químicos, no tenemos tanto problema con eso porque el químico lo tenemos mejor definido, ¿verdad? Pero lo mismo, o sea, cuando queremos vigilar un peligro químico, tiene que ser el peligro que causa la enfermedad que es la que queremos buscar o que produce un problema de toxicidad en la persona, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, cuando definimos el peligro, y eso lo comentabais vosotros antes en los comentarios, tengo que ser específico. Específico. Residuos de plaguicidas no me dice nada. Metales pesados no me dice nada. Residuos de medicamentos veterinarios no me dice nada. ¿Qué medicamento veterinario o cuáles de ellos son importantes en carne de cerdo, por ejemplo, o en carne de res? ¿Cuáles? Si estamos hablando de un tomate o una lechuga, ¿qué residuos de plaguicidas específicamente estamos buscando? Lo puedo poner por familias, familia de plaguicidas o familia de medicamentos, pero tengo que ser lo más específico que yo pueda. Igual que metales pesados, igual que aflatoxinas. Aflatoxinas hay muchas. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de aflatoxinas son las que yo voy a vigilar en ese producto específico? ¿Ok? Eso es todo lo relacionado con peligro. Riesgo, ¿qué riesgo? ¿Cómo defino riesgo en 2 palabras? Creo que la mayoría eso se nos quedó, ¿verdad? Pero a ver, ¿quién me puede definir riesgo en 2 palabras? Probabilidad y severidad. Probabilidad y severidad. ¿De acuerdo? Ese es como el clave. ¿De acuerdo? ¿Y qué es la probabilidad? ¿Cómo puedo definir la probabilidad? No sé quién me había respondido antes. Fajardo. Ok, Rodrigo, ¿qué es probabilidad? ¿Cómo defino la probabilidad? El riesgo de que ocurra un peligro. Uy, estoy metiendo riesgo dentro de riesgo. Perdón, la probabilidad de que ocurra un peligro. Perdón. La probabilidad de que ocurra un peligro. ¿Me puedes poner un ejemplo específico para visualizarlo eso? Por ejemplo, en listeria, la probabilidad de que la listeria me contamine una cámara. Eso sería... Okay. Entonces, ¿Cómo suelo medir? A ver, ¿quién le puede ayudar más a Rodrigo? ¿Cómo suelo medir la probabilidad de que Listeria monocitógenes, por cierto, monocitógenes, Listeria SPP es un indicador? Es un indicador, sí. ¿Ok? Eso lo tenemos clarísimo, ¿verdad? Yo puedo buscar Listeria SPP en las plantas como un indicador, pero yo como inspector oficial, como un programa de vigilancia oficial, siempre buscaré Listeria monocitógenes, ¿vale? ¿Cómo puedo medir yo o saber cuál es la probabilidad de encontrar Listeria monocitógenes en un producto cárnico? ¿Cómo lo mido eso? ¿Basándome en qué datos? A ver, ¿quién le puede ayudar a Rodrigo? Venga, alguien más, por ahí. Alguien internacional, venga. Midiendo la concentración en el alimento, por ejemplo. Midiendo la concentración en alimento. Alex, ese es un ejemplo bueno. ¿Es fácil medir concentración en un alimento de un patógeno? ¿Es fácil o difícil? Lo otro sería haciendo exámenes de superficie en los difusores, por ejemplo. O en los drenajes. Pero vamos al producto, vamos a lo que es un plan de vigilancia, vamos al producto. Frecuencia de positivos. Ok, ¿quién? Pues si me puedes decir el nombre porque no... Pablo Sánchez. Pablo, frecuencia, ¿cómo se llama eso? Frecuencia de positivos. ¿Y cómo se llama? De patógenos. ¿Cómo llamamos a eso? Sería como la probabilidad en ese caso. Sí, pero ¿qué otra palabra usamos?
en inocuidad. Historial de... No. Empieza por P. Prevalencia. ¿Cómo medimos la probabilidad de que haya más o menos listeria en un producto cárnico o Escherichia coli en una lechuga o en un producto fresco? Con la prevalencia. Como decía Pablo, número de muestras positivas partido por número de muestras totales en porcentaje, por 100. Número de muestras positivas partido número de muestras totales por 100. Es decir, si yo voy a Argentina, si yo voy a Honduras, a Chile, a Ecuador y os pregunto, ¿cuál es la prevalencia de Listeria monocitógenes en productos cárnicos? ¿Cuál es la prevalencia de Listeria monocitógenes? Y tú me dices, bueno, basándome en los últimos 5 años de nuestro plan de vigilancia de patógenos, nos dio una prevalencia de 1% en salchichas, 3% en 4% en... ¿Cómo he sacado esas prevalencias? Número de muestras positivas partido por número de muestras totales en porcentaje. ¿Cuál es? Y yo te pregunto, ¿cuál es el alimento que tiene mayor probabilidad de tener Listeria monocitógenes? ¿Cuál sería? Oye, ¿El que tenga mayor? El que tenga mayor prevalencia. Prevalencia. El que tenga mayor prevalencia es el que tiene mayor probabilidad de que yo encuentre, obviamente, Listeria monocitógenes en ese alimento. ¿Sí? Si yo no tuviera datos de prevalencia, porque en muchos casos, en algunos países, no tenemos, obviamente, una vigilancia de patógenos en todos los productos, me tocaría entonces, que lo vamos a ver hoy, o usar un árbol de decisión, o usar otro tipo de herramienta para ver cuáles son las características de ese alimento, cómo se fabrica, cómo se procesa, y yo tratar de hacer una evaluación de cuál es la probabilidad de que ese patógeno esté o no en el alimento. Esto es lo mismo que para un químico. Si yo te pregunto en un químico, ¿cómo yo calculo la probabilidad en un químico? ¿Cómo lo haría? A ver, ¿quién me puede responder? En un químico. La toxicidad de la molécula igual. Probabilidad, Alex. Probabilidad. Sí. Vamos a ver si le damos la palabra a otro, que yo sé que, a ver, ¿qué más gente por ahí quiere participar? Prácticamente igual, viendo cuántos positivos salen del total de los análisis que hacemos. ¿Cómo definimos un positivo en un peligro químico? Que haya superado el nivel máximo permitido. Súper. No es lo mismo como un patógeno. Un patógeno, generalmente, para la mayoría de patógenos, una UFC, una, en 25 gramos es positivo. Una. ¿De acuerdo? Una. Luego podíamos entrar en discusión porque Alex de Ecuador decía la concentración. Podíamos entrar porque si tenemos un enfoque de riesgo, no es lo mismo tener una UFC que tener 1.000.000, ¿verdad? Las dos muestras son positivas. Pero hasta ahora el tema de la cuantificación de patógenos, las técnicas no son tan buenas para cuantificar. Pero el tema de químicos sí. De hecho, cualquier químico que nosotros vayamos a analizar lo vamos a cuantificar. Sí, ¿por qué te saliste? Lo vamos a cuantificar. No sirve. Lo vamos a cuantificar. Cualquier químico que nosotros evaluemos en un laboratorio lo vamos a cuantificar. Luego sería número de muestras por encima del límite máximo, ¿vale?, establecido para ese analito, para esa sustancia en esa matriz. Número de muestras que dan por encima. Luego yo te pregunto, ¿qué porcentaje de muestras violatorias dio el año pasado con residuo de plaguicidas? Y automáticamente tú tienes que tener sistematizada la información y tú tienes que saber qué porcentaje de muestras te dieron por encima del límite máximo de residuo. Y veremos también que yo puedo hacer muchos cálculos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que esté cercano al límite que esté muy alejado del límite. Es decir, que tengo una cantidad muy grande que yo he encontrado y que ya esté casi aproximándome a la dosis de intoxicación aguda. Eso también es importante que yo lo evalúe con un químico. No solo el porcentaje de muestras que me dieron por encima del límite máximo, sino cómo de cerca estoy de la dosis de intoxicación aguda, de los límites que se han establecido de no observancia de un efecto toxicológico, los NOAEL, en fin, eso ya lo iremos viendo más adelante, ¿verdad? Pero si yo te pregunto cuál es la probabilidad de un químico,
Tú me vas a decir el porcentaje de muestras que estaban por encima del límite máximo y cuáles fueron las concentraciones que se encontraron. ¿Cuáles fueron las concentraciones que se encontraron? Eso lo tenemos que hacer por default. Independientemente que yo haga evaluación de riesgos, independientemente que yo quiera implementar un programa de vigilancia basado en riesgo. Eso para mí es lo básico. Hablando de inocuidad, eso es un prerequisito para vosotros como inspectores oficiales o para vosotros que trabajáis en una entidad de gobierno. Por default, por requisito, yo cada año debo tener en mi hojita en Excel bien analizado todos esos datos que me vienen de los programas de vigilancia. ¿Lo tenemos claro eso? Independientemente que yo haga evaluación de riesgos, que no haga, que quiera implementar, eso lo debo tener en mi hojita Excel cada año, ¿sí? Si lo puedo además ponerlo en un informe anual, eso es ya maravilloso. Es decir, ya, si además yo soy transparente y yo eso lo pongo en un informe anual, ¿de acuerdo? Y lo tengo todo bien analizado, y yo entonces tengo el informe del 2019, el informe del 2020, el informe del 2021, y voy viendo tendencias y voy haciendo seguimiento a esos resultados de laboratorio de los planes de vigilancia, maravilloso. Eso es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Esos planes anuales donde yo tenga bien definido cuáles fueron los resultados violatorios, cuáles fueron las prevalencias, cuáles fueron las concentraciones, ¿de acuerdo? Bien definido, bien definido. ¿Y cómo defino la severidad en un patógeno? Probabilidad y severidad. Para calcular el riesgo necesito probabilidad y severidad. ¿Cómo defino la severidad del patógeno? ¿Qué tanto afecta al individuo en particular? Ponme un ejemplo, Mónica. Ponme un ejemplo de un patógeno y cómo afectaría a un individuo. El número de casos también que yo tenga reportados por un brote, por ejemplo, de listeria en un alimento. Número de casos. En un alimento. Número de casos reportados, ¿de acuerdo? En mi país, obviamente, muchas veces yo solamente tengo el patógeno, no tengo la fuente del alimento, ¿de acuerdo? Pero si tengo la fuente del alimento y el patógeno, me tocaría hacer un análisis y una recopilación, ¿verdad?, de cuál es el número de casos que han estado asociados al consumo de ese alimento o asociados a ese patógeno. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos casos de salmonela hubo el año pasado en Costa Rica, Honduras, Argentina, Chile, ¿de acuerdo? Ecuador, Bolivia, sí, todos los países que están aquí. Si eso no lo sé, entonces me está faltando una pata que es la severidad, me está faltando parte de una pata que es la severidad del patógeno. Porque sí, yo teóricamente, yo me puedo ir a datos de Estados Unidos, de la Unión Europea y saber, sí, los porcentajes de hospitalización, ¿verdad? O me puedo ir a la Organización Mundial de la Salud y puedo tener datos genéricos de la severidad del patógeno. Pero aquí los datos del país son oro para nosotros. Claro. Los datos del país son lo más valioso que tú puedes tener, porque Estados Unidos es una realidad y Costa Rica, Ecuador, Chile, Honduras es otra realidad. Y si para Estados Unidos el principal problema es Listeria monocitógenes porque se consume mucho producto listo para consumo, quizás en mi país no tenga nada que ver porque el mayor consumo se da en cárnicos, en arroz, ¿sí? Entendemos, ¿no? O sea, podemos tomar datos genéricos de otros países, pero el dato de la severidad en nuestro país es oro para nosotros. Es lo más valioso que tenemos, es cómo se está enfermando la población, ¿de acuerdo?, en nuestro país. También tenemos, además de los casos y los brotes, también tenemos severidad. No es lo mismo una E. coli STEC que produce la toxina Shiga, que tiene un porcentaje de mortalidad, produce el síndrome hemolítico urémico, fallo renal, mortalidad en niños. No es lo mismo una Listeria monocitógenes, que no afecta a toda la población, afecta generalmente al 20% de la población inmunosoprimida, pero a los que los afecta hay una mortalidad muy alta. Esto es parecido al COVID-19. El COVID para que lo visualicemos, ¿no? El COVID-19 sabemos más que afecta a personas con ciertas condiciones predispositorias, ¿no?, de salud. Listeria monocitógenes es muy parecido. Afecta a personas con el sistema inmune debilitado, mujeres embarazadas, personas mayores de 65 años, personas trasplantadas, con cáncer, con alguna enfermedad debilitante, ahí Listeria monocitógenes los va a afectar mucho más.
¿De acuerdo? O sea que vamos a tener por un lado casos de ETAs, de enfermedades transmitidas por alimento y brotes, y por otro lado el tema de hospitalización, síntomas, qué secuelas puede producir el patógeno, ¿verdad? ¿Qué pasa con un químico? ¿Cómo evaluamos la severidad en un químico? A ver. ¿Quién me puede decir? Podría ser los casos hospitalizados o decesos que se den por dicho químico. Sí, ¿quién está hablando? Perdón. Que no... Scarlett Romero. Ok. Casos de hospitalización, ponme ejemplos. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, desde diciembre más o menos del año pasado, aquí en Costa Rica se han estado dando casos por decesos y por intoxicaciones severas por etanol, ¿verdad? Entonces... ¿Etanol o metanol? No, etanol, bueno, aquí le dicen guaro de contrabando, ¿verdad? Por metanol, por metanol es. Metanol es, sí, perdón, sí. Entonces, podría ser ese caso. Ok. Dependería de la dosis también. Generalmente tenemos casos de personas que fallezcan en un país por intoxicación aguda de un químico. O sea, el metanol es un caso muy específico, que es un tema de fraude, ¿verdad? Volvemos al tema de fraude. Eso es fraude, ¿verdad? Fraude, eso es contrabando, eso es un tema eso es un delito, ¿de acuerdo? Eso es un delito, ¿sí? Pero pensemos en el consumo tradicional de alimentos. Pensamos que hay muchos casos en los países de intoxicación aguda, es decir, que yo consumo un alimento y de pronto me enferme por una alta exposición a un químico. ¿Es normal encontrar eso? Depende del IDA, me imagino, de la ingesta diaria admisible de ese producto, ¿verdad? Para determinar si genera toxicidad, no sé, ¿te parece? Sí, pero ¿es normal encontrar concentraciones del químico que superen la ingesta diaria admisible y que lleguen a la dosis de intoxicación aguda? No, es muy difícil eso. Es una respuesta más bien a largo plazo. Correcto. La gran diferencia con un peligro biológico y uno químico, o sea, se puede dar, ¿vale? Es decir, generalmente por un fallo. Yo soy un agricultor, ha habido casos, yo recuerdo, por ejemplo, en Perú, no sé si el compañero de Perú está hoy aquí, pero yo recuerdo casos en Perú que se dio en una finca, los plaguicidas se dejaron con los alimentos y alguien virtió accidentalmente el plaguicida en el alimento, lo consumieron y fallecieron las personas pero eso es un error, eso es un fallo, eso no es algo que yo por consumir una lechuga de un mercado, yo voy a tener una dosis de intoxicación aguda y vaya a fallecer. O sea, no es lo normal. Lo normal es efectos a largo plazo, crónico. Yo voy consumiendo un químico a lo largo de 1 año, 2 años, 3 años, 5 y desarrollo un cáncer, desarrollo asma, desarrollo hipersensibilidad, desarrollo efectos neurotóxicos, desarrollo porque lo voy acumulando, lo voy comiendo en pequeñas cantidades y lo voy acumulando, ¿sí? Luego, no es tan claro, ni yo tengo muchas veces casos hospitalizados, ni casos reportados de intoxicación aguda. Yo me tengo que centrar, comentaba Carla, el tema de la ingesta diaria admisible, los IDAs, la dosis de intoxicación aguda, la toxicidad de la molécula, ¿es carcinogénico o no es carcinogénico? ¿Es neurotóxico o no es neurotóxico? O sea, ¿qué efectos produce potencialmente esa molécula en la persona? Pero no voy a tener generalmente casos de ETAs por un químico. ¿Cuál sería el único químico que yo sí voy a tener casos de hospitalización claros? Otra cosa es que yo los pueda medir o que estén reportados, pero ¿cuál es el único químico donde yo voy a tener casos de hospitalización? A ver, alguien que no haya hablado. Marjorie, de Dipoa, cuéntanos, ¿cuál es el único químico que piensas tú que no tenga casos, o sea, que tenga casos hospitalizados, que yo los pueda medir? Se me ocurre que podría ser alguna toxina, hablando de alimentos. Toxina, vale, por ahí vas bien, podría ser alguna toxina, ¿vale? Generalmente son toxinas que generan un patógeno, ¿vale? Toxinas marinas, ¿vale? Pero ¿qué otro peligro químico claramente produce casos de hospitalización? Una intoxicación por drogas, por alcohol, ¿puede ser?
Lo comentaban antes, podría ser, pero lo que te digo es... ¿Quién dijo? ¿Quién? Olivet Cruz. Olivet, alergenos, correcto. Sabemos que las personas alérgicas, ¿de acuerdo? Que tienen hipersensibilidad al alérgeno desarrollan ¿qué? Choque anafiláctico, ¿no? Y si no te dan el tratamiento, puedes fallecer. Y hay fallecidos al año en todos los países. En todos los países fallecen al año un número X de personas por choque anafiláctico, porque no llegan rápido al hospital y fallecen, porque se les cierran las vías respiratorias. Luego, los alérgenos es de los pocos peligros químicos que yo puedo contabilizar cuántos casos al año se ha dado y potencialmente por qué alérgeno. Lo bueno es que la persona alérgica generalmente sabe a qué alérgeno es alérgico, ¿verdad? Generalmente lo sabe. De hecho, se lo tiene que preguntar, ¿de acuerdo? Luego yo podría potencialmente saber cuántos casos de choque anafiláctico hay al año y respecto a qué alergias o a qué alérgenos. Luego yo podría potencialmente saber qué alérgenos causan la mayor cantidad de casos de hospitalización al año en un país. Luego, con alérgenos yo sí puedo contabilizar casos de hospitalización. Otra cosa es que el sistema de salud los notifique, otra cosa es que estén reportados, eso ya es otro tema que no vamos a entrar, ¿verdad? Pero os animo, ¿vale? A que esos datos estén o que se hagan las gestiones para que estén contabilizados. Porque nos da mucha información para poder vigilar y gestionar los alérgenos. ¿De acuerdo? Fernando, sí. Un comentario. Aquí en Costa Rica está el Centro Nacional de Intoxicaciones. Ellos sí llevan estadísticas de las intoxicaciones que se producen por sustancias químicas, especialmente, por ejemplo, insecticidas. Sí llevan datos porque lo coordinan con las entidades encargadas del tema de salud, tipo Cruz Roja, el Hospital de Niños, los diferentes hospitales. Es como informativo este dato. Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Toda esa información que podamos tener disponible en el país hay que utilizarla para diseñar planes de vigilancia y de control. Porque si no tengo esos datos, no sé dónde estoy parado. No tengo ni idea cuál es mi prioridad. ¿Cuál es? ¿Qué alérgeno? Si yo tuviera que diseñar un plan de vigilancia de alérgenos, ¿cuál sería? Si no tengo ningún dato ni de retiros del mercado, ni tengo ningún dato de intoxicaciones, ¿cómo lo hago? Es pegar palos de ciego, es ir a ciegas completamente. La mayor información y datos que pueda tener, ¿de acuerdo? Me va a servir mucho para diseñar esos planes. Luego, riesgo, probabilidad y severidad. Para un peligro microbiológico tiene ciertas definiciones específicas, esa probabilidad y esa severidad. Para un peligro químico también tiene ciertas especificaciones, esa probabilidad y esa severidad. ¿De acuerdo? Luego, a partir de este curso, nunca más vamos a confundir indicador con peligro, ¿de acuerdo? Y tampoco vamos a confundir peligro con riesgo. ¿Tenemos claro? Nunca más vamos a confundir. Y cuando se lo expliquemos a la industria, cuando demos una charla, cuando socialicemos un plan, claramente a la industria, a nuestros socios comerciales, a quien tengamos que comunicarle esto, le diremos que nuestro plan está basado en riesgo. ¿Por qué? Porque estamos cuantificando, midiendo el riesgo en base a una probabilidad y en base a una severidad. Y controlamos los peligros en los alimentos para evitar que se produzcan casos de ETA, brotes e intoxicaciones. ¿De acuerdo? Sería un poco el resumen de esta primera sesión. Entonces, si no tenemos preguntas, estoy viendo el chat, ¿qué toma de planta utiliza el insumo de información obtenida? Ok, vemos que aquí, por ejemplo, hay preguntas, ¿vale?, de algunos participantes con el tema de DIPOA, si utiliza información obtenida de casos dados en los hospitales. Eso, en cada institución, en cada dirección, tendremos que ver, y con la actividad que vamos a hacer en el día de hoy, tendremos que ver qué información necesitamos de otras direcciones, de otras agencias, de otros ministerios para poder tomar decisiones más enfocadas en el riesgo, más objetivas y científicas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos para allá. ¿Veis mi pantalla?
Sí. Ok. Listo, vamos entonces, esto ya lo hemos visto, simplemente para que os quede claro, ¿no? Lo principal para evaluar la probabilidad, como comentábamos, es la prevalencia, ya sea en materias primas del patógeno o en el alimento. Yo puedo tener también la concentración del patógeno en el alimento. Si no tuviera ningún dato, perdón, voy a ver si puedo utilizar un láser para que lo veáis. Si yo no tuviera ninguno de estos dos datos, yo podría, con un árbol de decisión, con una matriz, evaluar cuáles son las medidas de control, los puntos críticos de control que tiene ese alimento para controlar los patógenos o los peligros químicos, cuál es el grado de manipulación y contaminación cruzada que se puede dar en la planta, cuál es la posibilidad de crecimiento durante la vida útil, ¿de acuerdo?, del alimento, y si el consumidor al final va a cocinar bien o no ese alimento. Es decir, si yo no tuviera datos de prevalencia y concentración, el mensaje aquí que os quiero dar es que no por eso no vamos a poder diseñar un plan de vigilancia o un plan de inspección basado en riesgo, sino que yo puedo utilizar otra información, ¿de acuerdo?, que me viene del proceso de elaboración del alimento para poder evaluar el riesgo, la probabilidad, en este caso la probabilidad, de que esté ese patógeno en el alimento, ¿de acuerdo? En el caso de severidad de un patógeno, ¿de acuerdo?, yo tengo factores relacionados con la virulencia. Yo tengo la severidad de la enfermedad, los síntomas, el porcentaje de hospitalización, cuál es el porcentaje de mortalidad, cuál es el consumo, ¿de acuerdo?, si ese alimento se consume por una población vulnerable o no. Sabemos que la población vulnerable va a ser mucho más sensible a ese patógeno y por lo tanto el patógeno va a ser mucho más severo. Población infantil, mujeres embarazadas, población adulta, todo el tema de alimentación para hospitales, colegios, programas sociales, todo eso generalmente va a población vulnerable. Luego, la posible severidad del patógeno va a ser diferente en esa población. Como comentábamos, número de casos y brotes, súper importante que lo tengamos sistematizado en el país. Por eso es tan importante esas alianzas, esos acuerdos con salud, importantísimos, esenciales. Y poder calcular tasas de hospitalización y tasas de mortalidad, ¿de acuerdo? Esas tasas de hospitalización y mortalidad nos van a dar idea de cuál es la severidad del peligro microbiológico, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos comentado, pero bueno, para que os quede la presentación, cuando yo manejo riesgo biológico es diferente a un riesgo químico, ¿de acuerdo? El efecto en la salud de un peligro microbiológico, de un patógeno, es muy conocido. Lo consumo y a las 24, 48 horas tengo síntomas. Síntomas gastrointestinales, fiebre, ¿de acuerdo? Puedo tener secuelas, es decir, está bastante claro cuáles son los síntomas en la salud de un peligro microbiológico. La respuesta es inmediata, en cuestión de horas, ¿de acuerdo? Generalmente, ¿cómo yo mido esa prevalencia, esa ausencia-presencia? 1 UFC en 25 gramos. Lo voy a considerar como una muestra positiva y generalmente la mayoría de regulaciones en internacional, la tolerancia es 0. Es decir, ausencia en 25 gramos. Hay alguna salvedad, obviamente, para un Staphylococcus aureus coagulasa positivo, un Bacillus cereus, ¿verdad?, que necesitan crecimiento para formar la toxina que me permiten cierto grado de concentración. Pero para Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocitógenes, por ejemplo, en esos casos es ausencia en 25 gramos. En el caso de un riesgo químico, como es a largo plazo, los estudios toxicológicos, la respuesta, los efectos en la salud son mucho más difíciles de estimar. Estamos hablando de meses o de años de exposición a un peligro. Lo que decíamos, no es fácil encontrar casos de hospitalización por consumir una dosis de intoxicación aguda. Lo general son efectos a largo plazo. Con la concentración, esto es diferente a un patógeno. Siempre tenemos partes por millón que cuantificamos en el alimento y lo comparamos con el límite máximo de residuo que nos indica la regulación y además tenemos los límites máximos, ¿de acuerdo?, en ese caso. En el caso de un riesgo químico es mejor hablar de exposición y toxicidad. Cuando hablamos de un riesgo químico, en vez de probabilidad y severidad, es mejor hablar de exposición y toxicidad. Acordémonos que esto es una multiplicación. Yo voy a multiplicar ambos factores, porque la exposición y la toxicidad no están relacionados. Yo puedo tener una baja exposición y una alta toxicidad o al revés, ¿de acuerdo? ¿Por qué he subrayado exposición? Porque os acordáis que en la primera sesión os comentaba que yo, para reducir el riesgo, tanto químico como microbiológico, yo solo puedo actuar sobre el grado de exposición. Es decir, yo no puedo variar la toxicidad de una molécula, ¿de acuerdo?, a no ser
que los cambios de una cocción, de un proceso, reduzcan la toxicidad de la molécula, cosa que ocurre muy pocas veces. De hecho, con alérgenos, por ejemplo, alérgeno que es una proteína, no deja de ser una proteína, hay casos en el que un tratamiento térmico lo que hace es abrir la proteína, ver la cadena de la proteína y hacerla más accesible. Luego el alérgeno se vuelve incluso más accesible, es decir, más tóxico o más severo para el humano. Entonces, hay muy pocas circunstancias en las que yo pueda reducir la toxicidad de la molécula. La toxicidad de la molécula, si una molécula es carcinogénica, es carcinogénica. Yo no tengo forma eso de poderlo variar. La única forma que puedo variarlo es reduciendo la exposición. Por eso, vuelvo a repetir, ¿no? Las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas ganaderas, prerequisitos, JASA, planes de vigilancia, todo lo que hago como gestor es para reducir el nivel de exposición, ¿de acuerdo? Tampoco puedo reducir el nivel de consumo. Yo puedo limitar, hacer una guía para mujeres embarazadas para reducir la exposición a listeria, para reducir la exposición a metilmercurio en pescado, por ejemplo. Puedo establecer una guía, pero yo no puedo prohibir, ¿de acuerdo?, a las personas que consuman un alimento. Yo puedo guiar, establecer una guía, recomendar, ¿de acuerdo? Pero creo que nos queda aún un poquito de camino todavía por recorrer para que en los hospitales, el personal médico pueda guiar a cierta población vulnerable en qué alimentos podría o no podría consumir, ¿verdad? Eso aún nos queda camino por recorrer. Estoy pensando en mujeres embarazadas que te preguntan, ¿puedo consumir quesos? ¿Cualquier tipo de queso? Y muchas de respuestas, sí, sí, claro, calcio, necesitas calcio. El calcio es importantísimo durante el embarazo, pero los quesos, cualquier tipo de queso, quesos artesanales, el tema de la pasteurización, o sea, ese tema de socialización, de comunicación, de qué alimentos están recomendados consumir. El tema del sushi. Yo no sé si alguien, cuando alguna de las personas que están aquí, los participantes, alguna mujer cuando estuvo embarazada le dijeron que no comiera sushi cuando estaba embarazada. Yo creo que eso no se da en muchos casos. O no hay una guía clara o no hay una recomendación de qué alimentos puedes consumir o no, son recomendables o no durante el embarazo por el tema de listeria monocitógenes o por el tema de metilmercurio, que sabemos que tiene efectos neurotóxicos en el feto, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas aún nos queda cierto camino por recorrer, ¿de acuerdo? Luego, yo pocas veces voy a poder reducir el consumo, yo lo que puedo reducir es la exposición, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, cuando hablo de la exposición al químico, si hablo de una contaminación ambiental, muchas veces, dependiendo de dónde se produzca ese alimento, estoy hablando, por ejemplo, cacao, café, el tema de contaminación de metales pesados del suelo, del agua, dependiendo de qué región sea, habrá más probabilidad, más exposición a un metal pesado que otro. Luego, en mi evaluación de la exposición, ¿de acuerdo?, del químico, yo tengo que ver, ok, qué tipo de región productoras tengo y cuál es la probabilidad de que haya un metal pesado, por ejemplo, ¿no? Obviamente, ¿cuál es el grado de cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas? ¿Cómo puedo medir esto? Bueno, lo puedo medir de forma indirecta en ¿he capacitado a los agricultores, a los productores en buenas prácticas agrícolas? ¿Le exijo que con cierta frecuencia se le renueve el carnet de manipulador de plaguicidas en los países? ¿Tiene un productor lácteo un carnet de buenas prácticas de ganaderas? ¿Eso se exige o no se exige? ¿Hay una capacitación o no hay una capacitación? Yo puedo medir eso, puedo decir qué porcentaje, qué número de productores están capacitados en buenas prácticas ganaderas o buenas prácticas agrícolas, porque eso me afecta a residuos de medicamentos veterinarios y residuos de plaguicidas, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, la concentración, hablábamos de materias primas, alimentos. Los métodos de control. ¿Existen métodos de control claros para un peligro químico? A ver, pensar en alimentos. ¿Yo tengo puntos críticos de control para peligros químicos en un alimento? A ver, Luis, de Chile, cuéntanos, ¿existen puntos críticos de control claros para un peligro químico? Cuando hablo de métodos de control. ¿Puede ser el control del pH? ¿Para qué nos serviría? ¿Para controlar qué tipo de químico, por ejemplo? No, más que nada como alteraciones.
no es un químico particular, sino que como control de calidad, que no haya tenido alguna alteración, no sé, se puede medir el pH de la leche, alguna cosa así para ver que tenga que no esté manipulada. Ok, que no tenga algún tipo de adulteración, ¿no? Esa leche. Ok, pero nos serviría más para el tema de adulteración, ¿no? Pero para el tema de controlar un peligro químico en un alimento. ¿Tenemos puntos críticos de control claros? La forma en que se almacena. A ver, ¿quién? No. Si me decís el nombre, por Flor. favor. De la NACEBE. Ah, ok. Flor de la NACEBE. Sí. Ok. Ahí sería controlar, por ejemplo, la manera en que se almacena, que se utiliza. Sería un punto de control. ¿Qué controlaríamos ahí? ¿Qué tipo de peligro? El peligro que, por ejemplo, se contamine los alimentos o una contaminación cruzada. Sí, pero ¿con qué químico? ¿Qué peligro químico podríamos controlar con esa etapa? La presencia en alimentos, ¿no? De algún plaguicida al que pueda ser expuesto. Una determinación de residuos de plaguicidas, por ejemplo, puede ser un control. Muestreo, ¿no? Sería una forma de poder controlar, ¿no? O, como comentaba Flor, quizás si te entendía bien, Flor, es evitar que si un producto tiene un resto de un plaguicida no se contamine de forma cruzada con otra materia prima, ¿verdad? Que no lo tiene, por ejemplo. En el caso de alérgenos, ¿no? En el caso de alérgenos es fundamental que no haya contaminación cruzada, ¿no? El tema de almacenamiento tiene un impacto muy grande en el tema de granos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la humedad. Por las micotoxinas. Por alguna... Por las aflatoxinas. Micotoxinas, ¿ok? Es de los pocos métodos de control claros que yo como inspector puedo introducir en la vigilancia o en la verificación de almacenamiento de grano. Es que no supere tanta humedad, ¿verdad? Porque si supera tal grado de humedad, eso aumenta la potencial crecimiento del hongo que produce la aflatoxina, ¿verdad? Pero en general no tenemos una pasteurización de la leche, no me reduce los residuos de medicamentos veterinarios a un nivel aceptable. Una cocción del arroz no me reduce el nivel de arsénico inorgánico a un nivel aceptable. Una cocción de una salchicha en una planta cárnica no me reduce el nivel de aflatoxinas a un nivel, o de metal pesado a un nivel aceptable. Es decir, no tenemos puntos críticos de control para reducir el peligro de un químico. Básicamente me veo obligado a hacer muestreo. La única forma que yo puedo controlar casi un químico es o con buenas prácticas en el origen o haciendo estos muestreos rutinarios y encontrando una muestra violatoria. Poco más cartas yo puedo jugar como inspector o dentro de una entidad regulatoria. ¿De acuerdo? Pocas cartas tengo más para jugar. No tengo tantas cartas para jugar como un peligro microbiológico. Y no existen puntos críticos de control claros. ¿Sí? ¿Quién? Fernando, una consulta, Miriam Jiménez, de medicamentos. Usted menciona que el tema de las capacitaciones en buenas prácticas, ganaderas, etcétera, ¿cuánto debe ser el porcentaje para poder decir que eso ayuda, que es significativo? Una charla, 2 charlas, ¿cómo se mide o cómo la miden? Para saber que efectivamente tuvo un efecto. Esas capacitaciones generalmente deben tener un examen de conocimientos para que tú estés seguro que esa persona sabe o conoce de lo que tú le has tratado de impartir en esa charla, ¿no? Y generalmente en muchos países eso va adherido a un carnet oficial de manipulador de plaguicidas, ¿vale? Que tiene temas de inocuidad, tiene temas de prevención de riesgos laborales, para esa persona sepa cómo manipular el químico, sepa qué medidas de protección utilizar, ¿de acuerdo? Y eso a través de un examen o una prueba de conocimiento, tú le entregas, o al finalizar la capacitación, tú le entregas ese carnet de manipulador de plaguicidas para que sepas que esa persona está inscrita oficialmente y que ha recibido la capacitación. Y de vez en cuando ese carnet se debe renovar, eso no es para siempre, tú debes renovar ese carnet y volverle a dar una capacitación actualizada de... Entonces, no sabría decirte un porcentaje, no creo que haya aquí una regla de oro
si la mitad están capacitados y la otra mitad no, ya estoy seguro, no sabría decirte una cifra, ¿no? Para mí debería tener un carnet oficial de manipulador donde tú tuvieras registrados los productores, ¿vale? De manera oficial, y tú supieras cuántos productores tienen ese carnet, a cuántos se les vence, es decir, yo entiendo que hay cierta logística detrás en todo este tema, pero es la única forma que tú puedes garantizar que por lo menos los productores han sido capacitados y están registrados en un sistema donde tú les puedes renovar el carnet. Lo mismo para buenas prácticas ganaderas, ¿sí? Tú tienes los productores donde tú les puedes también capacitar y ofrecerles una certificación, en fin. ¿Alguien decía algo, perdón? Sí, al final de cuentas los muestreos son los que van a demostrar si fue efectiva la capacitación. Claro, claro, por supuesto. Luego tú puedes establecer tus planes de vigilancia y ver si tuvo efecto o no esa capacitación. Pero para mí, independientemente de eso, para mí tendría que ser un requisito, ¿verdad? Yo debería tener un programa oficial de capacitación en buenas prácticas agrícolas y ganaderas para los productores de mi país, ¿de acuerdo? Y eso debería ser también una cosa que deberíamos implementar. Porque es que si no, tenemos muy pocas más armas para controlar los peligros químicos, ¿de acuerdo? El efecto de la preparación, el lavado. Es decir, hay gente que lava la lechuga, el tomate, ¿verdad? La fruta, la verdura, la lava en casa. La lava por dos razones. Por el tema microbiológico, pero muchas veces también nos ayuda a reducir la exposición a un plaguicida que sea hidrosoluble, obviamente, ¿no? Que sea soluble en agua, ¿no? Entonces, eso indirectamente, si la gente tuviera la práctica de lavar la fruta y las hortalizas en casa, bueno, pues eso sería como una medida adicional en el hogar para reducir la exposición al plaguicida, ¿no? ¿Alguien decía algo más? Perdón. No sé Fernando. Adelante, Eileen, primero las damas. Gracias, Federico, muy amable. No, nada más una cosita. Sí agradecerles por un asunto de orden para ceder la palabra, porque para Fernando es un poco complicado el estar visualizando las manitas levantadas. Entonces, por favor, para cuestión de preguntas y dar mayor agilidad, entonces ahí me están levantando la manita para ir llevando el orden y ceder la palabra. Y una pregunta, tal vez después de que se le sea la palabra a Federico, es Pablo de Argentina, que pregunta, en lo que es residuos de plaguicidas y drogas veterinarias, ¿es una planta elaboradora de alimentos? ¿Puede ser el muestreo durante recepción de la materia prima en un punto crítico de control? Es una consulta que él está haciendo. Tal vez la dejo ahí en miras en el chat box para que pueda ser respondida, ya sea cuando vos consideres, Fernando, si al final o posterior a la consulta de Federico. Adelante, cambio. Gracias. No, bueno, primero me disculpo por la ignorancia, pero he estado tratando de ver cómo levanto la mano en Zoom y no sé. En Teams sí, pero en Zoom hay una cosa que ahí que dice reacciones y hay aplausos y caritas y todo, pero no sé la mano. Ahora nos cuentan. Y lo otro, Fernando, es una consulta con respecto a lo que decía sobre control de puntos críticos para contaminantes químicos. Bueno, fuera del tema de los granos y las micotoxinas por la cuestión del almacenamiento, ahí podría entrar, por ejemplo, lo relacionado con aditivos. Lo relacionado con aditivos que forma ya parte de un proceso a nivel de planta, qué sé yo, sulfitos en crustáceos para aumentar vida útil, nitratos, nitritos en embutidos, eso como es un proceso de planta y eventualmente agregar un exceso puede significar un peligro químico, ahí podría considerarse también. Si te he entendido, o sea, el aditivo se lo tengo que añadir porque es un ingrediente que necesito para la fabricación, ¿verdad? Luego es algo que no me viene con la materia prima, sino yo lo estoy añadiendo intencionalmente, ¿verdad? Yo ahí podría, como parte de SENASA, por ejemplo, en Costa Rica, tener un programa de vigilancia de aditivos, ¿verdad? Para verificar que se están cumpliendo las concentraciones máximas de sulfitos, las de nitritos en el caso de productos cárnicos, ¿de acuerdo? Y elegir qué productos yo voy a vigilar, ¿no? En ese caso. Entonces ahí se podría generar una matriz de riesgo que veremos posteriormente o algún tipo de herramienta que me permita identificar en qué productos existe la mayor probabilidad de que ese aditivo se use en condiciones no adecuadas o excediendo el límite máximo que establece la regulación. Porque obviamente no voy a plantear un programa de vigilancia para todos los productos, hay muchos aditivos y muchos productos cárnicos, ¿no? Por ejemplo, lácteos, ¿sí? Entonces me toca priorizar, ¿os acordáis del tema de la priorización? Me toca priorizar y con una matriz de riesgo que veremos posteriormente, identificar qué factores yo voy a utilizar para identificar en qué alimentos y qué aditivos yo voy a controlar con un plan de vigilancia. Porque no hay otra forma, Federico, de controlarlo.
No es un punto crítico de control, yo lo estoy añadiendo porque yo lo necesito para el proceso de fabricación, ¿no? Entonces yo desde el punto de vista de SENASA tendría que identificar un programa de vigilancia para vigilar, como la palabra dice, vigilar que esos aditivos están añadiendo la concentración que exige la regulación, ¿no? ¿Sí? No sé si... Contestemos el de Pablo directamente. Comentaba si un muestreo, si entendía bien Pablo, si un muestreo rutinario se puede considerar un punto crítico de control. ¿Era esa tu pregunta? Claro, por ejemplo, una planta láctea que recibe leche cruda y tal vez puede tener residuos de plaguicidas o de drogas veterinarias, y tal vez un muestreo para analizar en el laboratorio esos residuos puede ser un punto crítico de control considerado, o no sería realmente un punto crítico de es control. como un crítico, porque no es un proceso, ¿vale? O una etapa que reduzca, tú no estás reduciendo nada. Tú estás midiendo. Claro, por más de que apartes... Tú estás midiendo una concentración, ¿no? Entonces, no entra dentro de la definición de un punto crítico de control, pero sí es un método. O sea, separándonos de lo que es HACCP, ¿no? HACCP tiene una definición muy clara de lo que es un punto crítico de control. Es un método de control que utiliza la industria láctea para verificar materias primas y evitar que el queso o la leche tenga residuos de antibióticos, ¿no? Pero no está definido como un punto crítico de control de un plan HACCP. Es un método de control, un muestreo rutinario, ¿no? Un programa de verificación de proveedores. Hay mucha industria que lo llama de diferente forma, pero no es un punto crítico de control de un plan HACCP, ¿sí? No está muchas gracias. Por el proceso. Listo. Y finalmente el consumo, ¿no? Finalmente, a mayor consumo, mayor probabilidad de que yo me exponga al químico. Y este es otro caballo de Troya de la mayoría de países. ¿Cuánto arroz consume Honduras per cápita al año? ¿Cuántos... no sé, frijoles o frijoles, como lo llaméis, se consumen? ¿Cuántas tortillas se consumen al año? ¿Cuánta carne se consume? Es decir, hay ciertos alimentos que son identidad cultural del país y se consumen, me imagino, por ejemplo, yo que trabajo con colegas en Uruguay ahora, el tema del mate en Argentina, en Uruguay o Paraguay. Consume mate todos los días. Por ahí sale un reporte de cadmio en mate. Eso a Costa Rica, el cadmio en mate, pues si nosotros no consumimos mate, pero para una persona en Uruguay, cualquier presencia de un metal pesado en mate que está consumiendo todos los días va a generar un impacto en salud pública tremenda. Cualquier tema que pase en vosotros en Costa Rica, por ejemplo, con el tema de los frijoles y el arroz, ¿verdad? Que se consume mucho, entiendo, ¿verdad? Las veces que está en Costa Rica lo consumís bastante. Cualquier tema de arsénico inorgánico en arroz. El arroz es algo que se consume en casi todos los países, no solamente en Costa Rica. Cualquier tema que venga con el arroz nos va a afectar a la mayoría de países, ¿no? Entonces, el consumo, obviamente, es un factor. ¿Y qué pasa cuando vamos a los países? Que no tenemos datos de consumo claros, o estratificados, o sistematizados, o la última encuesta de consumo que se hizo hace 30 años. Entonces, el consumo que hay ahora no tiene nada que ver con el consumo de hace 20 o 30 años. Luego, esos estudios de dieta total, esos estudios de consumo nos facilitan muchísimo, nos ayudan muchísimo a poder establecer la probabilidad de ese peligro químico. ¿De acuerdo? Sigamos con el tema de la toxicidad. La toxicidad, por un lado tenemos la toxicidad de la molécula, ahí tenemos como la ingesta diaria admisible, la ingesta diaria tolerable, la dosis de intoxicación aguda, tenemos muchos ejemplos, el NOAEL, ¿de acuerdo? Tenemos muchos ejemplos de cómo medir la toxicidad de la molécula, ¿de acuerdo? Los efectos en la salud, lo que os decía, hay compuestos que son neurotóxicos, carcinogénicos, que crean hipersensibilidad, que son irreversibles, que son reversibles, que afectan a órganos diana. Todo eso ya está establecido, es decir, eso es que simplemente haga una búsqueda bibliográfica y vea cuáles son los efectos en la salud que tienen los compuestos, ¿de acuerdo? Y los casos de intoxicación aguda, si hay. En este caso, tiene mucha relevancia el tema de alérgenos. Muchísima relevancia todo el tema de alérgenos, ¿verdad? Los casos de choque anafiláctico por el tema de alérgenos, ¿de acuerdo? Listo, entonces, lo que quiero ahora, ¿de acuerdo? Bueno, y esto es lo que vimos la otra vez, ¿de acuerdo? Vimos ejemplos de peligro y de riesgo, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis de la actividad? Sí. A ver, aquí que me explique la actividad de qué iba. Gravin, explícame un poco la actividad, de qué iba. Sí, de hecho, bueno, se trataba, bueno, buenos días, perdón. La actividad era justamente para nosotros poder identificar lo que era el peligro como tal, en donde usted nos decía, bueno, ok, no residuo de plaguicidas, sino que di específicamente bromacil, por ejemplo, di específicamente cuál es,
el agente químico como tal o el agente biológico. Y en el caso del riesgo, usted entonces nos decía, ok, ¿pero en qué? Ok, este plaguicida como tal, ¿pero en dónde? Bueno, en agua potable. Bueno, perfecto, en agua potable. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está causando? ¿Qué es lo que puede llegar a causar? ¿Qué es lo que está afectando? Entonces, por ahí habían tres columnas, por decirlo así, tres posibilidades para que los diferentes grupos plantearan un peligro y el riesgo asociado. Súper. Cuando me refiero a definir el riesgo, es decir, ¿qué me preocupa a mí como gestor? ¿Qué me preocupa a mí como gestor? ¿Qué me preocupa? Luego siempre lo tengo que llevar a un tema de impacto en salud pública. Impacto en salud pública. Es decir, este nivel de exposición que hay de este peligro y cuál es el impacto en salud pública, ¿verdad? ¿Qué efectos tiene? ¿De acuerdo? Eso es como nosotros tenemos el tema de riesgo. No sé si Helen o Yajaira se compartieron alguno de estos documentos con los participantes. Sí, ¿verdad? Sí, es correcto. A todos los participantes se les envió todas las primeras actividades de todos los grupos, se compartieron. Súper. De ese ejemplito. Gracias. Entonces hicimos ya esta actividad, ¿vale? Vamos a ver un poco ahora, en la parte que nos toca ahora, ver un poco el análisis de riesgos, ¿verdad? Y yo sé que y os pido disculpas para algunos que esto del análisis de riesgos ya lo hayáis escuchado, pero como no sé el nivel de capacitación que habéis tenido, bueno, si es repetitivo, pues lo recordáis, y si es nuevo, pues nada, bienvenidos al tema. Espero que los que ya habéis recibido la capacitación os pueda contar algo nuevo, ¿vale? Que no habéis escuchado hasta ahora. ¿Y lo nuevo qué es? Lo nuevo es que nadie os cuenta, como gestores, que lo primero que tengo que hacer antes de hacer cualquier evaluación de riesgos es saber mis prioridades. Esto no está en Codex Alimentarius, ¿de acuerdo? Las famosas etapas del Codex Alimentarius, ya sea para un peligro químico o un peligro microbiológico, evaluación, gestión, comunicación, evaluación, gestión y comunicación. Y parece ser que desde el punto de vista del gestor, que sois vosotros, la mayoría, excepto la gente de la academia, ¿vale? Pero la mayoría de vosotros que sois gestores, os lanzáis a querer hacer una evaluación de riesgo. Sin saber si tengo los datos, sin saber si tengo la información y sin saber si es mi prioridad o no. Porque los recursos son limitados, no, súper limitados. El tiempo de todos es limitado. El número de inspecciones que tengo es limitado. El tiempo que tengo para analizar datos, hojas en Excel, planes de vigilancia, resultados, son limitados. Como no tenga claramente una herramienta que me permita priorizar y conocer mis prioridades, voy a lanzarme a la evaluación de riesgos directamente sin saber si eso es una prioridad para mí o no. Luego, lo primero que yo tengo que hacer para abordar el análisis de riesgos completo, ¿verdad? Evaluación, gestión y comunicación, es saber mis prioridades. Y eso, el tema de las prioridades, es el pilar fundamental para todo sistema de vigilancia e inspección basada en riesgo. ¿Nos acordamos el primer día? Yo inspecciono más las plantas de mayor riesgo. Yo vigilo más los alimentos de mayor riesgo. Yo vigilo más los peligros químicos de mayor riesgo. Y luego ya haré estudios de evaluación, luego ya haré reporte, ya comunicaré, pero lo primero, yo como gestor, es conocer mis prioridades. Y esto, desgraciadamente, no lo puede hacer la academia. Yo desde la Universidad de Minnesota en Estados Unidos como profesor, si me preguntas cuáles son las prioridades en Costa Rica en inocuidad, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Yo te puedo decir la de Estados Unidos, te puedo decir, te puedo dar la herramienta para que tú puedas establecer las prioridades, pero tú como gestor, tú eres el que tiene los datos de producción anual, de número de establecimientos inspeccionados, de los rechazos que ha tenido tus productos en mercados internacionales. Tú tienes los datos de hospitalización, tienes todos los datos, yo no los tengo. La priorización no la puedes hacer desde la academia. Un académico te puede ayudar a analizar los datos, pero los datos los tienes tú, gestor. Los datos los tienes tú. La academia no te va a poder hacer una priorización de riesgos. Le vas a dar los datos a la academia y la academia, aplicando una herramienta, te puede establecer una priorización, pero los datos los das tú, gestor. Yo no genero datos. Yo en la academia no sé cuál es el plan anual de vigilancia. No sé cuál es el número de resultados violatorios. No tengo ni idea. No tengo acceso a esa información. Eres tú, gestor, la que tienes acceso a esa información, ¿de acuerdo? Y que sepáis que, obviamente, dentro del análisis de riesgos hay mucha comunicación, ¿de acuerdo? Y veremos ahora esos flujos. ¿Qué es importante? Importante que dentro de SENASA,
dentro de tu organización en El Salvador, en los diferentes países, sepas qué flujo de información tiene que haber entre las diferentes direcciones. ¿Qué flujo de información tiene que haber entre las diferentes direcciones? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué información yo genero y qué información yo necesito? Y muchas veces necesitaré apoyo de la academia, otras veces necesitaré apoyo de la industria y otras veces necesitaré el apoyo de mis colegas de laboratorio, mis colegas de los inspectores, mis colegas de las direcciones regionales, mis colegas, ¿sí? Pero esas flechitas te están diciendo que tiene que haber canales y flujos de comunicación dentro de la institución para manejar este tema de análisis de riesgos. Yo solito desde el laboratorio no lo voy a poder hacer. Yo solito como inspector no lo voy a poder hacer. ¿De acuerdo? El tema de las alianzas, súper importante, ¿vale? ¿Por qué? Alguien me puede preguntar, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué este hombre, Fernando, está tan empeñado con el tema de análisis de riesgos? ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos muchos casos de éxito en muchos países. De hecho, en esta capacitación, en algún momento le voy a dar la palabra, ¿verdad?, a dos compañeros de Senasa de Costa Rica que en algún momento nos cuenten su experiencia, ¿verdad?, de cómo ellos abordaron este tema del análisis de riesgos. Pero esto está claro de que me ayuda a optimizar mis recursos. Me ayuda a priorizar y a optimizar mis recursos. Y además, algo súper importante que comentamos en la primera sesión, me permite claramente tener un enfoque preventivo. Yo analizo los resultados del año pasado, yo tomo decisiones y diseño mi plan de vigilancia e inspección para el año siguiente. Yo no voy dando palos de ciego. Yo no soy reactivo. Es que ahora encontraron una alerta, ahora tengo que inspeccionar este establecimiento. Me permite ser mucho más proactivo, ¿de acuerdo? Y además, cuando yo tengo que exigirle HACCP a todos los productores de, me lo estoy inventando, ¿vale?, de pescado de mi país, la industria, ¿qué va a decir? ¿Se va a poner súper contenta cuando le digamos que ahora le vamos a exigir HACCP? ¿Se va a poner súper contenta cuando le digamos que ahora necesitan un programa de monitoreo ambiental para listeria de productos cárnicos? No, va a protestar, va a ponerse en contra, va a decir que son más requisitos. Como tú no tengas un soporte científico técnico para apoyar esa toma de decisión, la industria piensa que es el inspector que hoy se ha levantado por la mañana y se ha inventado esto sin ningún tipo de criterio. Y eso lo he escuchado 1.000.000 de veces. Es que las agencias regulatorias no saben por dónde van, es que un día se levantan y te ponen una... ¿sí? Y no entendemos esto de dónde sale, por qué. Esto sale de esto sale de un documento técnico, esto sale del uso de una herramienta. Luego se empodera a vosotros en las agencias regulatorias a tomar decisiones basándome en un documento científico técnico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es el análisis de riesgo? Ya lo hemos visto, priorizar, evaluar, gestionar y comunicar. Siempre riesgo de enfermar, acordémonos, riesgo de enfermar por el consumo de un alimento, riesgo de enfermar por el consumo de un alimento, probabilidad, severidad, ¿de acuerdo? Entonces, se basa en toda la cadena y permite estimar el impacto en salud pública tras la aplicación de intervenciones. No solo el análisis de riesgos global no solo me dice cuál es el riesgo, sino que también me puede evaluar diferentes métodos. ¿Cómo puedo establecer un método rutinario de análisis? ¿Cuál puede ser un plan de vigilancia basado en riesgo? ¿Cuál puede ser un plan de inspección? Es decir, me puede evaluar diferentes intervenciones que yo haga en la cadena, ¿de acuerdo? Entonces, un poco así un resumen de cuáles son las etapas, ¿vale? Yo primero priorizo. Después de priorizar, yo evalúo y gestiono. Y finalmente yo comunico. Y me comunico muchas veces entre medio, en las etapas, yo también me comunico. Si yo voy a establecer un nuevo plan de vigilancia o un nuevo plan de inspección, yo le tengo que comunicar a la industria, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces yo he escuchado que a la industria no se le comunica o se le pone un comunicado en la página web y con eso ya se dan por comunicados? ¿Sí? Os animo a que los requisitos que impacten directamente a la industria y que vosotros estéis buscando una mejora en las condiciones de inocuidad de los establecimientos, cuanto mejor y más lo comuniquemos con la industria, mejor. Porque al final nosotros somos los primeros interesados en que la industria cumpla. Si yo no lo comunico bien, si la industria no conoce cuáles son los nuevos requisitos, la industria no va a cumplir con eso. Y vamos a estar en un círculo vicioso. Luego el tema de la comunicación, súper importante. ¿De acuerdo? No estamos solos en esto.
Hay un montón de organizaciones científico-técnicas que tienen evaluaciones de riesgo, ¿de acuerdo? Os animo a que consultéis la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que la consultéis regularmente. Cuando tengáis dudas sobre un peligro emergente, no sé, el famoso glifosato, el tema de bisfenol A, residuos de microplásticos, algo que estás escuchando tal, os garantizo que si vas a EFSA va a haber un documento científico donde han evaluado ese peligro emergente. Luego, EFSA es una fuente de información tremenda. Está en inglés, ¿vale? No está en español, pero es una fuente de información tremenda. La FDA, ¿de acuerdo? Otra información. Generalmente la FDA, el USDA y EFSA tienen un montón de documentos científico-técnicos que yo puedo consultar, ¿de acuerdo? Otro tema importante aquí, y creo que lo comentamos ya, pero nunca confundir el HACCP con la evaluación de riesgos. Nos armamos un lío a veces como inspectores, diciendo que el HACCP evalúa el riesgo con los peligros de salud pública, y me armo un lío entre el HACCP y la evaluación de riesgos, que si yo mismo no lo sé, imagínate explicándoselo a la industria. Si yo mismo como inspector no lo sé, imagínate explicándoselo a la industria. La evaluación de riesgos es algo oficial donde yo estimo el impacto en salud pública por el consumo de alimento contaminado. El HACCP es propio de mi planta de fabricación y solamente abarca mi planta de fabricación. Y lo que hace es controlar el peligro o los peligros en mi propio alimento, en mi planta de fabricación. Una cosa es que yo identifique los peligros en mi plan HACCP, otra cosa es que yo haga una evaluación de riesgos. No lo confundamos. ¿De acuerdo? No lo confundamos. ¿Sí? Otra cosa, no confundamos una evaluación de riesgos que puede hacer la industria con la evaluación de riesgos que yo hago a nivel oficial. ¿De acuerdo? Es decir, la industria tiene un montón de certificaciones privadas. Muchas veces yo me he encontrado con que los inspectores siguen la norma ISO 22000 o la norma FSCC 22000 o el Global Food Safety Initiative, la GFSI. Todo eso son normas privadas. Hasta que yo no tenga una equivalencia dentro del país entre la norma privada y la regulación pública, yo nunca me puedo basar en una norma privada. Si eso yo no he hecho el protocolo de equivalencia, una cosa son las normas privadas, otra cosa es la regulación y la inspección oficial. ¿De acuerdo? Entonces no nos hagamos un lío. Y la industria muchas veces hace su propia evaluación de riesgos. Y como evaluación de riesgos te puedes encontrar lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y lo llaman evaluación de riesgos a todo. Tú dices, ah, estupendo, ¿habéis hecho una evaluación de riesgos en la industria? Estupendo. Eso sirve para cumplir un requisito privado. Yo, dentro del plan HACCP, los coliformes fecales no te los puedo aceptar como un peligro, independientemente que esté la norma ISO 45000 o la norma privada que queráis. Yo, como inspector, no te acepto coliformes fecales como un peligro en un plan HACCP. ¿Lo tenemos claro? ¿De acuerdo? O sea, eso es importante que lo tengamos claro también. ¿De acuerdo? También importante que tengamos claro que una cosa es la evaluación de riesgos que me dice Codex Alimentarius, que es para tema oficial, impacto en salud pública, y otra cosa son las evaluaciones de riesgo que me puede decir estas normas privadas que tenéis al otro lado, ¿verdad? GFSI, la Global Food Safety Initiative, BRC, FS... Me parece estupendo, pero hasta que yo en mi país no tenga una equivalencia y acepte inspecciones de terceros, entendemos el concepto, ¿verdad? Hasta que yo no acepte inspecciones o auditorías de terceros, está bien que tengan auditorías de terceros, yo siempre tengo que irme a mi inspección oficial con mi checklist y con mis requisitos de regulación, ¿de acuerdo? Lo digo esto porque muchas veces yo he encontrado muchos inspectores que se basan en normas privadas o que utilizan normas privadas, pero si no tienes un sistema de equivalencia no te puedes basar en una norma privada, hasta que no sepas que los requisitos en tu inspección oficial y los requisitos en la norma privada son equivalentes. ¿De acuerdo? Listo, vamos a terminar esta parte, nos vamos a ir a un coffee break después de esta parte y en el coffee break yo armo los grupos, ¿de acuerdo? Ahora cada uno va a leer esto y va a pensar, ¿yo soy evaluador? ¿Yo tengo rol de evaluador? Es decir, yo recopilo y analizo la información existente. Es decir, yo genero reportes oficiales, de alguna forma. Yo genero los resultados de los planes anuales de vigilancia. Yo genero un plan o un reporte oficial de los resultados de las inspecciones oficiales.
que se hicieron en el 2020? Yo genero o leo o analizo algún tipo de publicación científica, trabajo de investigación. Yo genero datos estadísticos, yo analizo datos estadísticos, datos crudos. ¿Os acordáis? Yo puedo generar el porcentaje de muestras que están por encima del límite máximo, yo puedo generar cuál fue el promedio de la concentración, desviación estándar. Yo hago algún tipo de análisis de resultados de laboratorio o no. Es decir, yo hago algún reporte científico técnico, yo hago algún informe anual, yo analizo algún dato de alguna hoja en Excel que yo tenga. Eso es parte del evaluador. Es decir, he hecho alguna vez una evaluación de riesgos, ya sea de importación, por ejemplo. Yo he participado en un comité de evaluación de riesgos. Generalmente, el rol del evaluador, ¿para qué sirve? Yo genero esos datos porque al gestor le sirve para tomar una decisión. Si no, ¿para qué los genero? ¿Correcto? Si yo estoy gastando el tiempo de alguien en mi institución para que analice los datos, para que luego eso se meta en un cajón y no sirva para nada, ¿para qué lo hago? Es decir, el análisis de datos y la información tiene que servirme a mi gestor para tomar una decisión. Evaluar el riesgo en una situación determinada. Puede ser que se ha encontrado un montón de resultados violatorios del año anterior. ¿Qué hago con eso? Se ha encontrado un montón de positivos de listeria. Ha habido un brote muy grande en el país por una toxina marina. No sé, 50.000 cosas, ¿vale? Ha habido un montón de rechazos por parte de la FDA, de Unión Europea, de producto fresco de mi país por residuos de plaguicidas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Necesitaré evaluar el riesgo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿De acuerdo? Identificar la medida de control más efectiva. ¿Qué es más efectivo para controlar aflatoxina? ¿Hay algún método para eliminar aflatoxinas de un alimento, aparte de las condiciones de almacenamiento en grano? Hombre, por si yo soy un experto en la academia, yo quizás te pueda dar diferentes medidas de control de aflatoxinas en grano. Oye, estoy viendo el tema del glifosato, pero no sé si el glifosato es seguro o no aplicarlo en productos en mi país, porque estoy escuchando que algunos países están prohibiendo el glifosato. Es un peligro que es emergente o reemergente. ¿Alguien me puede evaluar el riesgo de que si el glifosato que estoy utilizando en las aplicaciones en mi país son seguras o no? Puedo ayudar como evaluador a priorizar el riesgo de diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Puedo responder a una disputa comercial, a un rechazo. ¿Cuál es el criterio microbiológico o el criterio técnico que un país utiliza para rechazarme un contenedor? Eso es una bomba en muchos países, ¿verdad? Vosotros como gestores, para vosotros es una bomba, porque ese contenedor vale, y desgraciadamente todo se mide en plata, vale 5 millones de dólares, ese contenedor me lo han rechazado, está parado en un puerto, en un país de exportación, y eso es la papa caliente que tiene Senasa o que tiene cualquier agencia gubernamental. Y yo entro en una disputa comercial o en un criterio técnico. Para eso necesito un evaluador, que me evalúe si el criterio técnico que está utilizando en otro país está basado en una evaluación de riesgos o no. Y lo último, súper importante, como rol del evaluador, es si todos los resultados que yo obtengo del laboratorio, de las muestras oficiales, generan un riesgo o no en la población. Es una pregunta que nos hacemos todos los años, ¿no? Ok, acaba el 2020. De todas las muestras que yo recolecté, ¿esto supone un riesgo o no supone un riesgo? Para la población infantil, para la población que consume este tipo de alimento. Si yo no utilizo tiempo para analizar esos datos, nunca voy a saber si eso es un riesgo o no. Todo eso y más cosas forma parte de mi rol que puedo tener como evaluador. O sea, que cada uno pensemos, ¿qué parte tengo yo de evaluador aquí? ¿Qué parte de evaluador tengo yo? Gestor. Esto es la mayoría que trabajáis en una agencia regulatoria, ¿verdad? Tengo desde normar y regular hasta verificar el cumplimiento de la norma a través de inspecciones, planes de vigilancia, importaciones, sancionar. El tema de las sanciones a veces son muy débiles, a veces casi irrisorias, a veces casi la industria se ríe porque, total, ¿qué más da que incumpla o no incumpla? Si aquí no, prácticamente nunca se sanciona, ¿no? Hasta que no me tocan el bolsillo, que dicen por ahí, hasta que no me tocan la plata, no reacciono, ¿no? Pero el tema de sanciones es importante. Educar, capacitar y sensibilizar no solo es pegar el palo como regulador, sino es también ayudar a que la industria entienda, comunicar, gestionar alertas y brotes, identificar prioridades y necesidades y identificar peligros emergentes. Principalmente en este curso nos vamos a enfocar en estas dos, ¿de acuerdo? El tema de inspección y sobre todo de planes de vigilancia y muestreo. Pero también que sepáis que hay un montón de cosas que yo aquí puedo hacer con enfoque de riesgo, ¿de acuerdo? Y finalmente el rol del comunicador. Y la pregunta es, ¿hay alguien
que tenga rol de comunicador en mi dirección? Muchas veces se hace el silencio, ¿verdad? Ni nadie se ha capacitado en cómo comunicar el riesgo, ni hay un rol oficial de comunicador. Sí, hay un vocero en el ministerio. Uno. ¿Vale? Pero ese uno, esa persona no es capaz de gestionar todo el tema de comunicación que lleva un ministerio. Luego pensemos en que en cada dirección, en cada departamento, en cada institución tiene que haber varias personas con perfil técnico y perfil en comunicación. Súper importante. El tema de las noticias falsas. ¿Cuántas veces nos han bombardeado con que en Costa Rica los plaguicidas están fuera de control y causan cáncer por consumir lechuga? Ale, te sueltan esa noticia, nadie la desmiente desde el punto de vista del ministerio o desde el punto de vista de Senasa, y resulta que la gente se lo cree. Senasa no hace nada, la agencia regulatoria no hace nada, no consumas lechuga, porque la noticia esta en WhatsApp dice que los plaguicidas son cancerígenos y que, en fin, el tema de... Y otras veces la noticia es verdadera pero se interpreta mal. El consumo de carne produce cáncer. Esa bomba que soltó la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Hará como 3 o 4 años. Para los países productores de carne fue una bomba y tuvieron que salir o a desmentir o a clarificar, ¿verdad? Ese tipo de cosas necesitamos tenerlas. Pero no solo eso, sino cómo comunicar nuestro nuevo plan de inspección basado en riesgo. ¿Cómo vamos a comunicarle a la industria? ¿Cómo vamos a hacer el nuevo plan de inspección basado en riesgo? ¿Cuándo entra en vigor? ¿Cuándo entra en vigor? ¿Con qué tengo que cumplir yo como establecimiento? ¿Cuáles son los nuevos requisitos? ¿Cuándo entra en vigor la norma? Todo eso con un comunicado en web, en la página web, no sirve. Hay países que conozco donde hacen eventos de socialización. Y antes se hacía en persona, ahora se hace virtual. Con la Cámara de Comercio o con la Asociación de Productores se hace una reunión con todos los productores para explicarles, socializar el nuevo modelo de inspección, el nuevo trámite de importación, el nuevo requisito de exportación. No me sirve únicamente como un comunicado en la página web. Y obviamente hablar con los medios. Cuando hay un brote alimentario, llega el periodista de turno a Senasa o a cualquier institución y me pregunta, bueno, ¿quién está del ministerio para hablarme qué están haciendo con este brote? Que hay 2 niños que se murieron en un colegio. ¿Qué está haciendo Senasa? Y necesitamos la respuesta ya. Y resulta que no hay nadie ni capacitado, ni nadie con el rol de comunicador que sepa cómo gestionar un tema con los medios. ¿De acuerdo? Y luego me tengo que preguntar si yo hago alguna labor de comunicación dentro de mi institución, ¿de acuerdo? Estos son ejemplos, ¿de acuerdo?, de cosas que yo puedo hacer dentro de analizar resultados de plan de vigilancia, hacer investigación general. Yo hago investigación, eso forma parte de la evaluación de riesgos. Diseñar los planes anuales de muestreo, inspeccionar plantas de productos lácteos, ¿de acuerdo? Eso es todo el tema, tiene que ver con el tema de gestor de riesgos. Redactar comunicados en la web, escribir el plan anual de vigilancia. Es decir, una cosa es analizar los datos y otra cosa es comunicarlo. Una cosa es analizar los datos de vigilancia y otra cosa es cómo los voy a comunicar en un informe anual. ¿Cómo voy a sintetizar la información para que el usuario la entienda? Eso necesitas ciertas habilidades para poder sintetizar y analizar esa información. Es madurez en el tema de análisis de riesgos y en el tema regulatorio. Más filosófico casi también, ¿no? La forma de comunicar Jairo, es haciendo reuniones periódicas con el gestor. Acerquémonos la academia al gestor. Los gestores no van a leerse un paper y rara vez van a un congreso científico. Seamos claros, transparentes. Rara vez un gestor tiene el dinero y el apoyo para ir a un congreso científico. Y rara vez el gestor tiene el tiempo y las habilidades para leer un paper y entender lo que ponemos ahí. Seamos claros, los papers, hay muchos papers que no son fáciles de leer y no son fáciles de entender y la mayoría están en inglés. Seamos claros con eso. Qué bueno sería que yo como evaluador me acercara a mi institución, ¿sí? Y una vez al año pudiéramos establecer algún tipo de agenda
Se habla mucho de investigación aplicada, Jairo. Nosotros somos muy independientes en la academia. Pero, hombre, si algo me puede orientar el gestor hacia dónde podría dirigir mi investigación y además podría tener apoyo para presentarme alguna convocatoria de forma conjunta, sería maravilloso. Porque a la vez la investigación que estoy haciendo sé que va a resultar en algo, que puede cambiar alguna normativa, puede ayudar a que el país avance, ¿sí? Sería maravilloso. Entonces, desde la academia os animo a que os acerquéis, ¿sí? Al gestor. Es lo ideal, pero entonces yo te tengo una pregunta. ¿Cuál sería la actividad en realidad de las personas como yo que trabajan en la academia? ¿Cómo seríamos? No somos gestores, no somos comunicadores. ¿Cuál sería el rol de nosotros? Podríais, o sea, evaluador, obviamente, tú eres el evaluador de riesgo, y el tema de comunicación, Jairo, ¿por qué no? Tú haces comunicación escrita a través de publicaciones científicas, te pueden invitar, ¿vale? El INVIMA o alguna agencia regulatoria en tu país, el ICA, ¿sí? A que colabores en un grupo técnico, ¿sí? Y redactes un documento científico técnico que necesita la agencia regulatoria. Puedes participar en comités códex, donde hay gente de regulatorio y gente de evaluación. Y puedes, lo que te digo, Jairo, con tus contactos, organizar tú por tu propia cuenta una reunión con ellos de 1 horita o 2 horitas y tú les explicas cuáles son tus líneas de investigación y qué has publicado, y ellos por lo menos te conocen y comparten un poco, bueno, qué ideas, qué líneas podríamos compartir, ¿no? O sea que tú eres evaluador, pero también eres comunicador. Las dos cosas, ¿listo? Bueno, generalmente, sí. los gestores, o sea, los que toman decisiones, ¿cierto? Porque es que inclusive dentro de las mismas instituciones no hay comunicación, o sea, los que hacen los análisis muchas veces ni siquiera se comunican con los ministros, con los que toman decisiones. Entonces es muy complicado, es muy difícil llegar al que toma decisiones verdaderamente, ¿me entiendes? Sí, correcto. Tú, como evaluador, te interesa relacionarte con el grupo técnico, el personal técnico del organismo regulador, de la agencia regulatoria, porque así habláis de tú a tú, habláis más de tema técnico, tema detalle, tema de líneas de investigación. Eso ya, irte a más arriba, bueno, sería un tema ya algo, no sé, algo que fuera algo prioritario, algo que fuera un tema de comercio, algo que requirieran tu expertise o tu experticia. Pero generalmente tú, Jairo, te vas a comunicar con el grupo técnico de la agencia regulatoria, ¿sí? Para hablar de temas técnicos, que son tus temas. ¿Listo? Este ejercicio me parece súper bueno para que la filosofía de las alianzas, de la comunicación, de cuál es mi rol, cómo me apoyo en el rol de otros, ¿vale? Abramos la mente y no digamos, es que lo que hago ahora no, expandamos, tratemos de ver, ok, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer en el futuro? ¿Qué sería capaz de hacer? ¿Qué sería capaz de aportar? ¿De acuerdo? Pensemos en eso, ¿sí? Vamos a seguir con la presentación porque vamos mal de tiempo, ¿de acuerdo? Voy a compartir pantalla de nuevo para ver avanzar un poquito, ¿vale? Vamos a seguir. Pasos. ¿Qué pasos debo seguir en la implementación del análisis de riesgos? Y esto tiene que ver mucho con compromiso institucional, primer punto, siempre rango con compromiso institucional. Que el país o la agencia regulatoria o el departamento tenga el análisis de riesgos como algo fundamental y que tenga claro el rol. El rol, ¿cuál es el rol de mi institución y de mis direcciones particulares? ¿Cuál es mi rol? Si no sé mi rol, esto es como lo de peligro y riesgo. Si no sé mi rol, ¿cómo voy a implementar el análisis de riesgos? Si no sé ni cuál es mi rol. ¿De acuerdo? Entonces tiene que haber una normativa, una política, algo detrás que diga el análisis de riesgos o la gestión de inocuidad en mi país se va a basar en el análisis de riesgos, ¿de acuerdo? Recopilación y análisis de datos. Una de las labores principales que tengo que hacer es recopilar todos los datos que hemos hablado antes, de vigilancia, de inspección, ¿sí? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a analizar? ¿Cómo se va a analizar? ¿De acuerdo? Eso antes de involucrarme en nada. Tengo que saber dónde está la información y quién la tiene. Lo que comentábamos con Jairo, ¿cuántas veces el gestor no conoce de toda la investigación que se hace en universidades, los papers, las publicaciones científicas? Hay muchos datos que podemos obtener también de la academia, pero que desconocemos. ¿De acuerdo? Lo siguiente que voy a hacer, ¿de acuerdo?, es priorizar.
¿cuáles son mis prioridades en mi país, en mi dirección, en mi región, en inocuidad de alimentos? ¿Qué herramienta voy a utilizar para evaluar el riesgo? Y puede ser cuantitativa o cualitativa. ¿Qué actividades de gestión voy a hacer en base a esa evaluación de riesgo que yo he hecho? ¿Cómo lo voy a comunicar a la interna en mi institución y a partes interesadas? Y, obviamente, sigue un ciclo de mejora continua, ¿no? Esto no me lo he inventado yo. Aquí abajo tenéis las dos referencias de FAOMS, ¿de acuerdo? Que lo podéis buscar, donde está estos pasos muy parecidos, ¿de acuerdo? En el compromiso institucional, muy rápido. Obviamente, el análisis de riesgo tiene que estar en mi normativa y tengo que saber cuál es el rol de cada dirección en el tema de análisis de riesgos. Tengo que generar recursos. Si le voy a decir a una persona de la NASEBE en Costa Rica que cada año genere un informe anual, a esa persona hay que darle el rol de evaluador, de que analice los datos, de que genere el informe. Es decir, esto tiene que ir cayendo en mi estructura para asignarle a una persona o a personas que me generen esa información. Es decir, tu rol, además de ser analista de laboratorio, tú con tus compañeros vas a hacer un informe anual donde quiero que me analices esto y esto. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Coordinación entre agencias unidades. Hemos visto que muchas veces las direcciones no están coordinadas. Un sistema integrado de información. Esto lo llevamos repitiendo un montón. ¿De acuerdo? Pero el recopilar todos los datos de inspección, recopilar todos los datos de vigilancia, recopilar y que esté en una nube, en una plataforma. ¿De acuerdo? Yo sé que hay países que han avanzado más en esto, pero el tema de las plataformas digitales es algo fundamental. El tema del papel ya pasa a la historia, ¿sí? Entonces, todo este tema de alertas, resultados de inspecciones de muestreos tiene que estar en una base de datos, ¿de acuerdo? La recopilación de datos, lo mismo. ¿Qué peligros han encontrado? ¿En qué alimentos? ¿Qué porcentaje de muestras no conformes? Ya sea por prevalencia o por límite máximo de residuo. Planes anuales de inspección. ¿Cuántos establecimientos inspeccionaron? ¿Cuántos de ellos no cumplieron con los requisitos de BPMs o de HACCP? ¿De acuerdo? Y para esto es fundamental que tenga un checklist cuantitativo. Vuelvo a repetir, para poder cuantificar el porcentaje de establecimientos que no me dieron con cierto cumplimiento, yo lo tengo que llevar mi checklist de inspección a algo cuantitativo. Que yo pueda cuantificar cuál es el porcentaje de cumplimiento de ese establecimiento respecto a BPMs, buenas prácticas de manufactura, o respecto a HACCP. Si yo lo tengo cualitativo, yo no tengo forma de establecer qué establecimientos se comportan de mejor o peor manera. No soy capaz de hacerlo. Luego tiene que ser cuantitativo, ¿de acuerdo? ¿Alguien en alguna agencia regulatoria está encargado de analizar los rechazos que tuvo los productos de Costa Rica o de Colombia o de Chile con el sistema de alerta de rechazos de la Unión Europea, el Infosan de la Organización Mundial de la Salud o el portal de la FDA? Si nadie lo hace, esa información nunca la vamos a tener. Luego, ¿quién se va a encargar de monitorear y una vez al año analizar todos los rechazos que ha tenido mis productos exportados a otros países? Si nadie lo hace, si nadie tiene ese rol, esa información nunca la voy a tener. ¿De acuerdo? ¿Quién se va a encargar de revisar los boletines epidemiológicos con los casos de ETA, de brotes de intoxicación aguda? ¿Quién? ¿Quién? ¿Es el Ministerio de Salud? ¿Es alguien dentro de SENASA o de vuestras instituciones que se encargue de revisar eso una vez al año? Porque si no, ¿cómo voy a implementar un plan de vigilancia si desconozco los casos de brotes o de ETAs en el país? ¿Muchos o pocos? Sé que la mayoría me va a decir, ya, pero es que los datos no son muchos. Me da igual. Haya 1 o haya 50 datos. Alguien tiene que revisar esos boletines epidemiológicos. Casos de alergias o de choque anafiláctico. Alguien, en algún momento, si quiero diseñar un plan de vigilancia de alérgenos, alguien tendrá que revisar esos datos. Si no, ¿cómo voy a saber cuántas alergias hay en mi país? ¿De acuerdo? Y obviamente alguien en algún momento tendrá que revisar para peligros emergentes en qué está EFSA, qué está evaluando EFSA ahora, qué peligros emergentes hay, qué está evaluando la FDA y los comités de códex. Los comités de códex. Muchas veces participamos en comités de códex, pero el resto de nuestra agencia o nuestra dirección no tiene ni idea. Primero, ¿qué es lo que hace códex? Y segundo, ¿y qué códex a mí? ¿Qué me aporta? Bueno, pues los que participemos en los comités de códex, socialicemos lo que estamos haciendo con códex con el resto de nuestros compañeros de las agencias. ¿De acuerdo?
La priorización de riesgos, tercera etapa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es ¿para qué me sirve la priorización? Procedimiento sistemático objetivo para identificar prioridades y asignar recursos. Esto es la clave de cualquier sistema de inspección y vigilancia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque voy a asignar más muestras a los alimentos que tengan más riesgo. Voy a asignar más inspecciones a los establecimientos de mayor riesgo. Priorización de riesgos. No está identificado tal cual en las guías de las famosas guías de Codex de análisis de riesgos. Te dicen que la priorización de riesgos es una actividad que se da dentro de la gestión. ¿Lo tenemos claro? Es una actividad del gestor de riesgos. ¿Tenemos claro? La priorización es una actividad del gestor. Es una actividad de gestión. La academia te puede apoyar en el análisis, pero los datos los aportas tú, gestor. Pero no queda claro. O sea, yo por eso le hago mucho énfasis al tema de la priorización, porque queda muy difuminado. Y para mí es algo clave. Clave, 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 clave. Que sepamos priorizar los riesgos, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué herramientas tenemos disponibles? Los árboles de decisión, que vamos a ver un ejemplo ahora enseguida, ¿de acuerdo? Las matrices de riesgo, el análisis de decisión multicriterio y las hojas de cálculo, ¿de acuerdo? Los árboles de decisión, ¿para qué nos sirven? Es una herramienta cualitativa que voy a utilizar cuando yo, por ejemplo, tengo un montón de alimentos o un montón de peligros que yo quiero categorizar por riesgo, ¿vale? Y que una evaluación de riesgos no me sirve, porque tengo 150 alimentos diferentes, tengo 400 establecimientos que categorizar por riesgo, ¿de acuerdo? Y necesito una herramienta fácil, ¿de acuerdo?, cualitativa, que me sirva como un cribado, como un filtro, ¿de acuerdo?, de cuáles son los alimentos de bajo riesgo, cuáles son los establecimientos de bajo riesgo o cuáles son los peligros que yo realmente no debo incluir en mi plan de vigilancia, ¿de acuerdo? Y nos sirve, obviamente, para diseñar modelos de inspección y vigilancia. Esto es un ejemplo de un árbol de peligros químicos, ¿de acuerdo?, que yo elaboré con un panel de expertos que hubo en Uruguay hará 4 o 5 años, en un proyecto con FAO, ¿de acuerdo? En un proyecto con FAO se desarrolló un modelo de inspección basado en riesgo para establecimientos productores lácteos, y ahí se generaron varios árboles. Este árbol no me lo he inventado, sino que lo tomé de ejemplos y de algún paper que os vamos a mandar, ¿de acuerdo? Ya, esta Helen, al finalizar la sesión, nos mandará obviamente la presentación. Y no sé si tú mandaste, Helen, el paper, creo que también, ¿verdad? Sí, señor, las presentaciones, los papers y toda la actividad, todo se envió correcto. Entonces, tanto y el árbol también, ¿verdad? ¿Correcto? Este árbol. Es correcto. Y los papers, entonces, todo lo tenéis en vuestro correo, ¿vale? Este árbol no tiene copyright, lo podéis copiar, pegar. De hecho, os animo a que lo modifiquéis, ¿de acuerdo? Y penséis cómo lo podéis utilizar. Pero va a ser un ejemplo de un árbol de decisión, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, rápidamente, en los 10 minutos que nos quedan, ¿de acuerdo?, voy a formar unos grupos aleatorios, ¿de acuerdo?, para que reviséis este árbol de decisión y que lo tratéis de utilizar para identificar el nivel de riesgo. Fijaros que al final de contestar el árbol, respondiendo sí o no, al final, ¿qué es lo que me hace el árbol? Bueno, decir si mi alimento es de alto, medio o bajo riesgo. Me categoriza el alimento por riesgo, que al final es lo que quiero. Me categoriza el alimento por riesgo. Entonces, lo que vamos a hacer en la actividad rápida, vamos a continuar en la próxima sesión, es que utilicéis este árbol para imaginaros un alimento y un peligro químico y tratéis de categorizar eso por su nivel de riesgo.